Hola, hola, muy pero muy bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Terrenales, todo sobre los terrenos. Y para este tercer capítulo tenemos a un invitadísimo tremendo, un invitadísimo de la casa, a don Salvador Molina. ¿Cómo estáis, don Salva? Bien, ¿y tú, Andrés? Oye, feliz de poder estar acá y compartir con la gente, así que feliz de Tremendo. conversar. Eso, hoy día se viene algo bien interesante y que tal vez ahora está Así menos en la es. palestra, por así decirlo, pero hace mucho tiempo estuvo, ahí está, sonando en todas partes, lo leíamos en todas partes, que es hablar sobre los loteos irregulares o los terrenos brujos, terrenos irregulares o terrenos brujos. Y para eso, Salvador es el que está a cargo o quien lidera el área de corredores de propiedades de Portal Terreno, así que tiene vasta experiencia, porque le ha tocado tratar con mucha gente que también ha tratado de ver, ha tratado de comprar o vende o ha tratado de vender terrenos, pero aquí nos vamos a especializar en la parte de los terrenos irregulares, que obviamente es algo que no se puede hacer. Pues, así que don Así Salvador es. nos va a ayudar a entender un poco qué son, cómo encontrarlo, las clásicas preguntas que nos hacemos cuando queremos comprar un terreno y no sabemos cómo partir, que es un punto súper Claro, importante. Así que vamos a tocar todo eso con Salva. perfecto. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Básicamente unos puntitos básicos o clásicos de lo que vamos a ir tocando, que ya voy a ir entrando en más detalle. Un poquito vamos a hablar de qué es un terreno brujo, obviamente, las características que tienen, dónde están, dónde vemos más terreno, dónde están como aflorando, por así decirlo, qué peligro hay en comprar un terreno, qué debo tener en cuenta para que el terreno que estoy comprando sea legal, cómo podemos reconocerlo, en qué fijarse, qué es el famoso rol. Y obviamente muchas cosas que hay por detrás a la hora de comprar un terreno que uno dice, claro, voy a comprar un pedazo de tierra y listo. No, no es tan No, fácil, hay muchas cosas por ojalá detrás. fuera así. Salva, claro, ojalá fuera así. Salva Sí. ya ha hablado con cientos y cientos de corredores. Hoy día estamos trabajando con muchísimos corredores de propiedades. Y obviamente son cosas que a Salva la han ido tocando en el camino. Así que aquí estamos con uno de los mayores expertos que nos puede ir explicando sobre esto. Así que a partir, Salva, yo creo que ya tendré una buena intro. Estaría bueno tal vez que nos explique un poquito como la base de todo esto y sería como definir qué es un terreno brujo, o sea, un terreno irregular, que es como comúnmente llamado terreno brujo. Claro. O sea, un poquito para hacer como la introducción, justamente también como en Portal Terreno nos ha tocado harto, digamos como que es un tema que se nos dio por la experiencia en Portal Terreno, porque en el fondo, como decías tú, no es llegar y comprar un pedazo de tierra, no es llegar y ofrecer un pedazo de tierra también al mercado. Entonces es súper bueno que podamos entender todos estos conceptos y que en verdad si uno se topa con este tipo de terreno, podemos estar enfrentando unos problemas bastante serios, por así decirlo. ¿Ya? Wow. Entonces, partamos un poquito con la pregunta, eso como introducción, partamos un poquito con la pregunta, que es como definir qué es definir un loteo brujo y en el fondo, primero partamos en fondo con lo que es la definición que nos entrega en términos mucho más legales. O sea, aquí nos entrega esto más o menos el Ministerio de Bienes Nacionales, ¿ya? Y luego son los loteos, o sea, cito al Ministerio, digo, loteos irregulares, también llamados loteos brujos, son subdivisiones de terreno que no cuentan con un permiso provisorio definitivo de la municipalidad correspondiente, ¿ya? Esto es textual. Okay. Ahora, en palabras más simples, estos tipos de propiedades no tienen delimitaciones claras de calles ni acceso a servicios básicos, si lo aterrizamos más en la práctica, y estas prácticas van en contra de las normas urbanísticas y representan un riesgo para el patrimonio económico de las personas. ¿Ya? En fondo, eso es que sería más o menos llevarlo a la práctica. Y para complementar esta información, un terreno transformado en brujo cuando tenemos un terreno que tiene con su respectivo rol, en el fondo, y nosotros Okay. subdividimos este terreno y ese rol, en vez de que cada terreno subdividido cuente con su propio rol, ese rol lo fraccionamos y dividimos la cantidad de propiedades que resultan, ese rol, la cantidad de propiedades que resultaron divididas, ¿ya? Por ejemplo, a ver, para que sea más concreto, si Eso. tenemos un terreno que se divide en 5 terrenos chicos, se subdivide en 5, este mismo rol que estaba el terreno antes se subdividió en 5. Y cuando una persona compra uno de esos terrenos, no accede al rol como tal, sino que accede a una fracción de ese rol, ¿ya? Que se conoce como una cesión de derechos. Y esa es como la Ah, primera, ya. entiendo, red flag o advertencia, ¿ya? Que cuando estamos enfrente a una cesión de derechos es claramente la parte como más notoria de que estamos frente a un terreno brujo, ¿ya? Entonces, cuando en Perfecto. realidad compramos un terreno, este tiene que venir con un rol propio, siempre, en la práctica. No con una fracción, ni como con una promesa, ni con una cesión, nada. Es el rol, ¿ya? Es como que, por ejemplo, si nosotros compráramos un auto, o no sé, invento, por ejemplo, yo le tengo a mi señora le compro un auto
y compartimos, y tengo yo mi auto y mi señora tiene otro, y compartimos nosotros la patente en el fondo de ese auto. No se puede, ¿cierto? No podemos compartir una patente para dos autos. Entonces pasa lo mismo, digamos, con el rol en la práctica. No puedes compartir roles, ¿ya? Entonces, Perfecto. digamos, Ahí creo que, sorry, ahí, dime. ahí creo que sería importante mencionar de que, como para el caso más práctico que dijiste recién, que tenía un terreno se dividía en 5, lo mínimo hoy día para subdividir un terreno es, en el área agrícola, obviamente, son 5.000 metros Claro, cuadrados. O sea, si exactamente. está en área agrícola y lo dividen en 5, o sea, 5 terrenos de 1.000 metros cuadrados cada uno, y te También es dicen la que no hay primera advertencia. rol, Sí, claro, ahí ya tenés que asustarte, porque yo creo exacto, que esa es como la base. Y lo que comentaba, exacto. yo creo que hay un caso súper como claro en el tema de o sea, como un ejemplo práctico, como que el que dijiste de los autos, que a mí siempre me Claro, quedó súper claro. El hecho de que cuando te ofrecen una sesión de derecho o compra por acciones, es como cuando tú compras acciones de una empresa. Tú cuando exacto. compras acciones de una empresa, no sé, pues vais y compráis Falabella en la bolsa, no significa que tú tengáis si compráis, por ejemplo, el 1% Falabella, eres millonario, vais y ¿Sí? compráis el 1% Falabella, no significa que tú seáis dueño de, por ejemplo, uno de los Falabelas que está, no sé, pues en Puente Alto, que representa el 1% de la propiedad de Falabella. Claro, No, tú eres exacto, 1% de todo lo que tiene Falabella, por así decirlo, de todos los moles, es- de los flujos, etcétera. Y exacto. con los terrenos pasa lo mismo, ¿cachai? Sí, Si tenéis un terreno y te lo venden con acciones, con cesión de derecho, no lo pueden dividir sin que esto salgan los diferentes roles, que son como los roots de los terrenos. exactamente. Oye, Exactamente. Tendría que ser como la patente, también. claro, Sí, eh, ya, o sea, ahí tenía una primera advertencia para la gente que está pensando en comprar, porque, ojo, mucha gente a veces cae, por así decirlo, estafada en esto sin saber que está en una sí. estafa. Pero algunas Exacto. sí saben, así que es súper importante saberlo Sí. porque te pueden llegar Y a botar todo. no, y qué bueno que mencionáis eso también como el tema de como lo decirlo, porque en el fondo no solamente cuando el comprador se topa con esto, sino también en la intermediación. O sea, nos pasaba en la práctica que en el fondo mucho corredor o mucho vendedor intermediario de terrenos le dicen que es una sesión de derecho, pero la gente no se informa de lo que es una sesión de derecho, como que lo toma como un nombre bonito, como que suena un término legal Claro, que hasta suena bien. O sea, si no efectivamente. entiendo el tema, suena bien. Entonces incluso lo publica y dice, esto es una sesión de derechos. Entonces también es súper importante porque uno piensa que la gente no se está informando y de repente cuando ve cosas en Internet de que hay ventas de propiedades que tienen la sesión de derechos, uno también piensa que es como que le está siendo transparente. Sí, efectivamente está diciendo transparente, pero está diciendo transparente y que le está diciendo a la gente prácticamente le está metiendo en algo malo, pero tú estás pensando que tú estás vendiendo algo bueno. Entonces también es súper importante para la gente que está Ya, vendiendo ojo. propiedades informar también que si tú vas a vender algo que tiene de derecho, mejor deja pasar la oportunidad y porque si no puede estar el problema el día de mañana. Perfecto. Oye, ya Sí, vamos entrando, mira, en temas más específicos ahora. sí. Para ir como resumiendo un poco, ¿qué características se deben considerar para identificar un terreno brujo? A ver, ¿qué características? Bueno, empezamos comentando como la más principal, pero hay distintas formas de poder identificar cuando un terreno es brujo o, digamos, cuando se dan determinadas situaciones o condiciones. Y hay que estar atentos, ¿ya? Que podemos estar en presencia de un terreno brujo. Hay distintos tipos de ejemplos. Por ejemplo, el primero debe ser cuando el título de propiedad es irregular, ¿ya? Por ejemplo, se podría dar cuando hay múltiples propietarios para un mismo terreno. Si bien puede ser, Ok, digamos, te puede pasar, obviamente en la práctica no es que sea una ley, pero generalmente te puede pasar esto con otras propiedades y no hay ningún problema, pero siempre cuando pase esto, la recomendación es darle una vuelta más, ¿ya? Fondo, porque está pasando, pregúntate por qué hay mucha gente metida en un mismo, muchos propietarios metidos en una sola propiedad. ¿Ya? Y en ese caso puede ser que si tú le preguntáis por qué, lo buscáis, puede ser una sesión de derecho, ¿ya? También, ok, por ejemplo, cuando hay disputas legales en el terreno, también obviamente cuestionarse. Yo no digo que cuando hay una disputa legal en un terreno, inmediatamente es un terreno de lujo, sino que hay que claro. preguntarse y investigar un poquito más, porque puede darse el caso que sea una sesión de derecho, ¿ya? También es súper importante cuando identificamos un terreno brujo, el tipo de zona, o sea, que lo que hablaba un poquito antes, que el tipo de zona no coincide con la zona municipal. ¿A qué me refiero esto? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando el terreno está ubicado en una zona urbana,
que justamente legalmente es urbana, que va a pagar incluso contribuciones de tipo urbana, te dicen que es agrícola, también es la primera advertencia, porque en el fondo ahí no tenemos una discrepancia en lo que es como la naturaleza de la propiedad, ¿ya? Siempre tiene que ser agrícola en agrícola y urbano en urbano, y no puede hacer ninguna de las dos, no pueden estar cruzadas, ¿ya? Esa es la primera forma, o sea, es otra forma muy importante de identificar cuando un terreno es brujo, ¿ya? Perfecto. Por ejemplo, como decía antes, como vender un terreno rural en una zona municipal de tipo urbano. ¿Ya? En términos de impuestos, también es súper importante que el terreno cuente con un historial claro y coherente de pagos de impuestos y contribuciones. ¿Ya? Siempre es muy dudoso cuando se producen como lagunas en este historial. ¿Ya? Por ejemplo, si el terreno tiene, vamos a poner un ejemplo hipotético, el terreno tiene 20 años desde como, digamos, su establecimiento dentro del conservador de bienes raíces y tuvo sus primeros 5 años que pagó y después pasaron 7 años que no se pasó nada, que no hubo ni pago de contribución ni ningún tema de crédito. Ahí hay que preguntarse, porque también es muy importante que las propiedades siempre tengan coherencia en el tiempo de cómo se pagan cómo están pagando en términos legales de impuestos, ¿ya? Que el fondo Vale, no tenga lagunas, ¿ya? perfecto. Por supuesto que el terreno tiene que estar situado en un lugar donde hay infraestructura, en un lugar donde hay infraestructura deficiente, perdón, es decir, no tiene que estar situado en una parte donde la infraestructura de servicios es deficiente. Ya siempre tenemos que cuestionar todo esto cuando, por ejemplo, es muy malo, cuando está situado, es como el ejemplo que dimos antes del tema rural y urbano. Si ves que te dicen que está situado en una zona urbana, pero igual tiene muy mal la conectividad o a luz, es muy precaria, también date cuenta. Y eso se da cuenta, por ejemplo, un ejemplo concreto en las visitas, ya bueno, no tanto en la teoría de buscar información de ¿cómo se llama?, de títulos de propiedad o de impuestos, ¿ya? Y Ok. también, obviamente, que hay otra que es muy importante, que es ver en el conservador de bienes raíces que esté el terreno bien inscrito. O sea, es una cuestión, digamos, como básica. Lo más importante dentro de la teoría, incluso, que como lo dijimos antes, en el principio, que es, y yo creo que lo voy a ir recalcando mucho dentro de la conversación, es que cuente con su propio rol. ¿Ya? Siempre. Claro, Si no cumple esta condición, puede haber una sesión de derecho y eso se define como terreno brujo. ¿Ya? O sea, básicamente perfecto. vamos para términos como formales o más coloquiales, digamos que el terreno, la cesión de derechos se va a asociar mucho con el terreno brujo. ¿Ya? Cesión de derechos, como hablemos en términos formales, bonitos, y eso se conoce como la jerga inmobiliaria, por así decirlo, terreno brujo. ¿Ya? Claro, y así es como un primer red flag. Claro, no necesariamente es que va a ser un terreno brujo si tiene cesión de derechos, pero yo creo que en el 99,9% de las veces sí lo va a hacer. Sí, es que por eso Eh, dijimos al principio que es probablemente sí, la red más grande, ¿ya? No es una más grande, ley, pero sí es un patrón demasiado fuerte. Es el patrón más fuerte de todo, efectivamente. ¿ya? Oye, y yo creo que también hay un patrón muy claro, que es como el patrón básico, que no voy a hablar de los terrenos, sino de cualquier cosa inmobiliaria, financiera, o lo que uno quiera pensar, y es Claro. que cuando algo suena muy bonito, muy Ujú. barato, y todo se ve bacán, y después dicen, oye, aparte es muy barato, lo puedes pagar como quieras, y todas las cosas así como fáciles, Claro. ojo, esto pasa en Ojo. cualquier parte, si es que invertir en redes sociales, que estos gallos que te prometen la Sí. vida, hasta que estos terrenos también, porque obviamente hay un tema legal, y si veis que la cosa está muy extraña, que justo encontraste la papita mágica que nadie había encontrado, Sí. por lo menos abre más los ojos. Oye, Exacto. Salva, te hace una pregunta bien importante ahora, que es como, ¿Mm? por ejemplo, ¿qué consecuencias legales pueden tener alguien que adquiere este terreno? Ya. Pero antes que me contesté, Sí. quiero invitar a toda la gente que obviamente que está escuchando todo esto, que porfa se suscriba a nuestro canal. La verdad es que este podcast está bien bueno, estamos sacando harta info, estamos partiendo, van a haber info de subsidios para los terrenos, del tema de cómo ver estos terrenos brujos, irregulares, vamos a hablar de todas las cosas que tengan que ver con la tierra, que es donde somos expertos, así que vamos a estar toda la semana invitando a diferentes expertos de cada una de las áreas. Así que si es que nos siguen, van a estar al tanto de todas las cosas cada vez que saca un capítulo nuevo y obviamente nos ayudan mucho a seguir creando contenido. Y después de Obvio. este mini comercial, Salva, esta es la pregunta que es súper importante. ¿Qué pasa si es que yo compro queriendo o no queriendo, sabiendo o no sabiendo este terreno ¿Mm? ilegal? ¿Qué me puede pasar? Así como las consecuencias legales, digamos. Claro. Ya. Mira, primero, antes de responder la pregunta, de hecho, también como que quería sumarme contigo en fondo al tema de suscribir el canal
no solamente eso, también invito a la gente a que se suscriba a las redes sociales de Portal Terreno, porque también estamos compartiendo todo este material ahí, Perfecto. para que tengan todas también las novedades. Ya, también es importante complementar ahí ese para complementar tu mini espacio. Y también para terminar un poquito lo que fue la pregunta anterior, y que tú lo comentaste súper bien, y que fue un tema que es súper importante, porque yo también hablé como de como las advertencias de más o menos legales o impuestos, pero también es súper importante el tema del precio. O sea, que es súper gratificante para la gente encontrarse con una propiedad de un precio bastante inferior a lo que te dice el mercado, porque al tiro la primera reacción de nosotros va a decir, uy, aquí tengo una oportunidad, aquí tengo una papita. Pero no, las famosas lo papitas. barato, acuérdense en todo el sentido de la palabra, la frase es muy importante, lo barato sale caro. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces, para mí una súper advertencia es cuando cuestionense cuando el precio de verdad no coincide más o menos con lo que te marca el mercado. Sobre todo por abajo, cuando está muy barato. ¿Ya? Bueno, respondiendo un poco... Que la embarramos y lo compramos. Imagínate que la embarramos, no te escuchamos nada de lo que dijiste y compramos ese terreno. ¿Qué nos puede pasar? Sí, pues es que a eso vamos, ¿ya? Entonces ahora en verdad no escuchamos nada, solamente nos dejamos llevar por el precio, la oportunidad. Entonces, como acá comprar un terreno brujo en Chile, tiene consecuencias, pueden ser consecuencias financieras y consecuencias legales, ¿ya? En primer lugar, obviamente puede estar lo más arriesgado que es anular el título de propiedad, ¿ya? Donde hay un prejuicio financiero, obviamente, ya que la plata invertida no se te va a volver. Puede ser que sí, pero tiene una alta probabilidad de que no pase. Y obviamente de que cuando uno compra propiedades, adquiere patrimonio, adquiere activos. Y esa pérdida también está financiera porque ya dejaste de contar con ese activo, ese patrimonio en el cual invertiste. Entonces, obviamente ya hay tener una pérdida de flujo, no te van a volver, probablemente no te devuelva la plata, no estoy diciendo que no pase, sea 100%, sino que es muy probable que no pase, y vas a perder un activo en el cual invertiste. ¿Ya? Comprar un terreno de brujo también te hace responsable sobre el pago de impuestos de la propiedad. O sea, y eso, ojo que el Servicio de Impuesto Interno va a mirar el presente. Y si tú eres dueño de un terreno brujo y tienes para atrás todo un historial que no has pagado, que como hablamos antes de las lagunas, tú tienes que hacerte responsable de esas lagunas que no hizo Pepito antes con el terreno. ¿Ya? Entonces, te va a pescar el Servicio de Impuesto Interno y te va a decir, amigo, usted tiene tantos tiempos sin pagar contribuciones, tanto tiempo por pagar impuestos a la renta o ingresos o ventas generadas, entonces usted se tiene que hacer cargo porque el título dice que usted es el dueño del terreno. ¿Ya? Entonces, pues, también obviamente que tú eres responsable por estar todos esos días pagado, entonces hay una pérdida financiera porque te tienes que hacer como lo que dicen, pagamoya, hay que pagar lo que tenés que hacerte responsable por toda esa historial, las lagunas que puede presentar ese terreno brujo. ¿Ya? Si se comienza con algún tipo de construcción, y esto es súper importante, porque esto en la práctica es como lo que más incluso puede pasar dentro del terreno brujo, se comienza con un tipo de construcción dentro de un terreno, la municipalidad se puede dar cuenta porque estáis fuera de norma, ¿ya? Y eso estar fuera de norma es ya lo peor que te puede pasar para el tema de una propiedad, es que incluso te pueden paralizar una obra si tú comienzas algún tipo de construcción, o incluso se puede demoler la construcción, ¿ya? Y en un terreno... Ha pasado, de hecho. De hecho, ha pasado, sí. ¿Por qué? Porque justamente estamos dentro de esto de la famosa normativa vigente. Estamos fuera de eso por tener un terreno brujo. ¿Ya? Claro. Y ahí, sorry que me meta, pero también hay un tema como práctico de por qué uno dice, pucha, ¿por qué están botando las casas y todo el cuento? Claro. Y finalmente es porque hay zonas que están hechas para que hayan dos terrenos, por ejemplo, dos terrenos 5.000 metros cuadrados, y lo que hacen estos inescrupulosos, por así decirlo, que venden estos terrenos irregulares, es que donde habían dos terrenos y donde en teoría podían haber dos familias o cuatro familias, meten 20, 40, porque la subdividen en más. ¿Y qué hace eso? Que para la municipalidad haya más basura, más tendido eléctrico, más problemas con el agua, y obviamente por ahí nace el hecho de que ¿por qué te van a demoler la casa? No es porque sí, es porque hay zonas que están hechas que el plano regulador dice que pueden haber menos porque obviamente hay menos servicios, y cuando una zona que hay para dos personas de densidad y le meten 40, obviamente desconfigura todo lo que tenía hecho la municipalidad, y ahí es donde parten los problemas, efectivamente. Sí, pues. No, y aparte que también si lo llevamos más a una escala mucho mayor, todo esto también de que, por ejemplo, todo de lo que hablamos de construir fuera de norma, todo eso,
después a más escala, si no se fiscaliza y como que se descontrola y se crea como este mercado, Claro. se puede crear un mercado incluso y pasa, se crea un mercado como ilegal de venta de terreno, y eso es la base para lo que son las tomas ilegales, ¿cachai? Para todo ese tema que hoy día sube en Chile, en distintas zonas, sobre todo en la región metropolitana, en Valparaíso y en el norte, entre Iquique y Arica, las tomas son un verdadero problema. Hoy día tenéis miles de gente viviendo en tomas, que eso primero, obviamente, hay un tema de, como hay una compra de venta de terreno ilegal, te produce que la gente que vive en las tomas no tenga opción a mejores infraestructuras de tipo electricidad, agua, por lo tanto es muy precario las condiciones en que viven, y también, obviamente, que el Estado deja de, digamos, generar dinero o generar recaudación por tema de no pago de contribuciones o pago de activos de compra-venta, por las rentas generadas, el impuesto a la renta generado por la compra-venta de una propiedad. ¿Ya? Claro. Es un poquito para el tema más práctico. Y sobre todo también cómo te escala si no respetáis ese tipo de normativa. ¿Ya? Perfecto. Oye, también, perdón, para terminar un poquito, la burocracia que implica, digamos, ¿cómo se llama? También hay un tema económico, la última parte, para terminar un poco, el tener en cuenta esta condición que cuando uno compra un terreno brujo, implícitamente el día de mañana vas a perder valor o plusvalía, ¿ya? Pues te va a ser muy difícil. Si tú te encontraste con una sesión de derecho o con un terreno brujo, tú el día de mañana va a ser muy difícil desprenderte este terreno o esta propiedad. Entonces, si le queréis desprenderla, por una condición que da el mercado, vais a tener que venderla probablemente más barata que la compraste, entonces se llama una pérdida económica, ¿cachai? De plusvalía o de valor, ¿ya? Y en caso de, por ejemplo, regularizar la situación, si tú lo compraste y estás entrampado, también te va a costar económicamente, porque la burocracia que significa regularizar ese terreno también es súper costosa y también demora mucho tiempo. ¿Ya? Sí, ahí el último punto que tocaste fue importante, antes ya pasando a la otra pregunta, que nos quedamos ahí harto rato en esta, pero básicamente al final, si compraste con una sesión de derecho, nunca va a quedar una propiedad inscrita a tu nombre, eso es súper importante. También. El día de mañana, si la queréis vender, no vaya a poder vender, va a tener que vender aire, por así decirlo, porque si tú entras a tu servicio de puesto interno, por así decirlo, y ver tus datos, nunca va a salir que tenía una propiedad a tu nombre, porque esa propiedad va a estar a nombre de 1000 personas, y tú eres dueño de un porcentaje y no de la propiedad. Y bien importante para los que están escuchando y están vendiendo terrenos brujos, acuérdense que ya han metido a compadre en la cárcel por esto, así que obviamente es ilegal, es un delito. Sí, no solamente... Cada uno sabe lo que hace, pero te esté metiendo en un problema, y obviamente nosotros, como el portal más grande de Chile, incentivamos a que la gente no se meta en estos problemas. Entendemos las situaciones de cada una de las personas y por qué lo hacen. No todos lo hacen porque, uy, voy a comprar algo ilegal. No, son situaciones porque obviamente hay gente que no puede acceder a ciertos precios, y obviamente aquí ven una alternativa para construirse. Pero ojo que, como decías tú, Salva, en el principio, lo barato sale caro. En el largo plazo, por comprar más barato, te vas a terminar metiendo en un problema que puede ser aún mayor al original. Pero ahora vamos a la otra parte, y es cómo, qué tengo que revisar, qué documentos legales tengo que revisar, porque obviamente a veces el terreno sí va a ser normal y irregular. ¿Cómo me doy cuenta en esto? ¿Qué reviso? ¿Qué tengo que hacer? Mira, es súper importante esa pregunta, es súper importante el proceso, y así como mucha gente no sabe que existen estos tipos de propiedades brujas, o de repente no sabe el problema que se puede meter, tampoco sabe cómo hacerlo, digamos, de hacer la buena práctica, es cómo comprar un terreno, qué le necesito para comprar un terreno, ¿ya? Entonces, comprar un terreno en Chile tiene una serie de pasos legales y consideraciones que hay que asegurarse de que uno esté libre de problemas. Te pongo una serie de ejemplos como... que el uso del terreno, como lo hablamos antes, y vamos a seguir repitiendo, yo creo que vamos a seguir repitiendo porque queremos enfatizar harto y que el fondo que se nos quede grabado ciertos conceptos que son súper importantes, que es verificar que el terreno sea compatible con tus planes, ¿ya? En fondo, que si tú quieres algo comercial, compra un terreno de uso comercial; si quieres algo agrícola, compra un terreno de uso agrícola; si quieres algo urbano, cómprate un urbano, pero no mezcles peras con manzanas, ¿ya? En fondo, no te compres algo residencial para hacer algo comercial, porque no te va a resultar y vas a quedar, digamos, y vas a quedar enganchado o pringado en el fondo con el terreno o la propiedad, ¿ya? Entonces también otro súper importante es considerar el tema de la medición del terreno,
que las medidas de límite del terreno coinciden con la información que está registrada, con la información que tú vas a comprar, la información que dice en el contrato de compra-venta, ¿ya? Verificar si el terreno está libre de contaminaciones o zonas de riesgo, que es súper importante, esta cosa como inundaciones, deslizamientos. Por eso también nosotros enfatizamos también el portal del terreno, que es súper importante la visita, ¿ya? Y sobre todo cuando la visita, yo sé que es tedioso, puede ser, de repente quita mucho tiempo, pero sobre todo si la realizamos ahora en la época del invierno, es súper importante, porque vamos a ver las condiciones en verdad, cómo se comporta un terreno en condiciones adversas, ¿ya? Todo es bonito en primavera, todo es bonito en verano hace calor, en primavera salen las flores, pero en invierno llueve, en invierno hace frío, y ahí es como se porta de verdad el terreno. ¿Ya? Ahí es donde queremos, en el fondo, si queréis tener algún tipo de construcción, es donde se va a comportar y va el desafío. ¿Ya? Eso es súper importante. Hay varios pasos legales para el tema para que el terreno no tenga problemas, que es, por ejemplo, revisar el título de propiedad, como solicitar un certificado de dominio vigente. Sí, eso. Verificar la titularidad e inscripción del terreno, revisar el historial de transacciones para asegurarse que no haya disputas legales. De nuevo, volvemos al tema de que, obviamente, si salta una disputa legal, advertencia. Obtener el certificado del conservador de bienes raíces para asegurarse que el terreno tampoco tenga hipotecas, tenga problemas de pago, embargo. Y eso es muy importante para el tema también de, por ejemplo, si el día de mañana yo quiero enajenar el terreno. ¿Qué significa enajenar? Yo quiero venderlo. ¿Ya? Si yo tengo deuda, si el terreno carga deuda, va a ser muy difícil mañana poder venderlo y de nuevo yo voy a tener que responder con esas deudas, si lo compro. Claro. Después, consultas municipales y en el Servicio de Impuestos Internos para verificar la zonificación y que el terreno tenga deudas fiscales, ya lo hablamos, ¿ya? También es súper importante esos pasos y obviamente fijarse muy bien en cómo está redactado y poder revisar en concreto muy bien el contrato de promesa de compraventa. ¿Ya? Firmar una promesa de compraventa es para que es donde establecemos claramente las condiciones de la transacción, ¿ya? En fondo, quién traspasa a dónde la propiedad del terreno. En esta se establece el precio de compra, ¿ya? Los plazos, digamos, como al plazo que va a comprar, y las condiciones de pago, ¿ya? Condiciones de pago, llámese si vamos a pagar en unas cuotas que pueden ser financiadas mediante un crédito hipotecario, mediante un crédito directo, o puede ser que tenga una plata para pagar en efectivo y pagamos la compra en efectivo, o sea, digamos, ahí en cash. ¿Ya? Pagos de impuestos y, digamos, también lo último también es considerar el tema de los impuestos y tasas como a la referencia de la propiedad, porque no solamente hay que tener en cuenta el valor de la propiedad y nos descartamos, sino que hay una serie de costos asociados a la transacción de una compra-venta de un terreno. ¿Ya? Y, por ejemplo, los certificados finales del conservador de bienes raíces, todo lo que se llaman los temas notariales para la creación del contrato de promesa, y, digamos, o temas de, por ejemplo, gravámenes que se pueden dar en el futuro. ¿Ya? Claro, no es solo comprar el terreno, hay otros costos implícitos. Sí, yo sé que suena de repente súper legal, súper como tedioso, técnico, a lo mejor esta pregunta, pero también súper importante recalcar que, de nuevo, para hacer una mini pausa, esta información también la pueden conectar nosotros creamos en Portal Terreno una guía para comprar terreno en Chile, ¿ya? La cual es como mucho más didáctica, está todo, digamos, como todo lo que hemos conversado aquí, también está puesta en nuestro informe, Paso a en paso. esta guía, perdón, y la pueden encontrar en nuestro blog, y en una forma didáctica para, digamos, como le dije, para encontrar información sobre lo que estamos conversando aquí en este capítulo, que es súper importante. Sí, oye, tremendo. Y ahí creo que hay tocado otros puntos, pero en la parte legal, al final nosotros también lo que siempre decimos, obviamente, además de ir al blog de Portal Terreno, bajar la guía, ver todas las cosas, sí. Y es que yo sé que muchos van a decir, oh, yo no quiero gastar más plata y todo el cuento, pero hagan un estudio de título, no les va a costar tanta plata en relación al valor de la propiedad. O sea, yo sé que cuando compráis una propiedad de 10 millones, te dicen, oye, el estudio de título vale 500 lucas, no es menor, ¿cachai? Sí, pero no, vamos desembolsando y todo. Claro, sí. Pero eso, métanlo siempre cuando vayan a ver un terreno, valga 10 millones, 100 millones, 1000 millones, sí. Métanle al tiro un extra de 1 millón o 500.000 pesos, dependiendo de la abogada, puede ser 200.000 pesos también, pero claro, parte del costo del terreno va a ser hacer este estudio de título y la abogada va a decir, oye, cumple con todos los requisitos o te estás metiendo en un tete, mejor no entré ahí. Exacto. Eso es clave y, o sea, súper importante. El abogado cuando vea el primer papel se va a dar cuenta si es que un terreno brujo o no.
Exacto. No, y aparte, como decís tú, Andrés, que el tema, por ejemplo, sí, puede ser, que de repente nosotros pensamos como a corto plazo y decimos, ya, sí, tenéis razón, me da lata gastarme 200.000 pesos, de repente 500.000 pesos, que aparte ya estoy desembolsando harta plata para comprarme una propiedad, que eso lo tenemos claro. Pero también, en el fondo, darse cuenta de que ese desembolso les puede, mañana puedes ahorrarles muchos problemas, puedes ahorrarles mucho dinero, o incluso les puede hacer ganar mucho dinero en el futuro, ¿ya? Entonces también tener esa Efectivamente. consideración de que o ahorramos problemas, nos ahorramos plata, o incluso ganamos plata. Eso como que lo metan Efectivamente. en la cabeza a la gente. Sí, y cotiza un abogado y pídele que les baje los precios. Y al final, estudio Sí, títulos pueden hacerlos con varios abogados y ya es algo bien mecánico. exacto. Si Oye, tiene un y amigo Salva, abogado, se lo puede hacer gratis. O sea, no un una buen cosa que... amigo, mi amigo igual me van a Ah, cobrar. sí. Tenéis que tener un buen amigo que no te cobre. No, Sí, si pero tienen buenos es amigos tiempo que abogados, al final tienen del buenos día. amigos abogados, aprovechenlo. Eso es. Sí. ¿Ya? Oye, Salva, ya bueno, ya 30 minutos y vamos a ir como yéndonos, ir cerrando más. Sí, Y hay un punto súper clave que tocaste y repetiste varias veces, que es el tema del rol. Así, si rapidito nos puedes sí. decir qué es el rol y qué significa esto en términos del terreno. El rol. Mira, el rol significaría ser como, lo hablamos antes, es como, en términos prácticos, sería como la patente del terreno. ¿Ya? Yo ¿Ok? para tener un terreno a mi propiedad necesito que tenga un rol, una inscripción a mi nombre, o sea, digamos, al nombre del terreno, ¿ya? Y como dijimos, el rol no se puede fraccionar, digamos, por ejemplo, si yo tengo, vamos al caso hipotético, si yo tengo un terreno que tiene 20.000 metros cuadrados y lo quiero subdividir en 5, ¿ya? Claro. En 4, perdón, tengo que aplicar, cada terreno subdividido tiene que contar con 4 roles y no pescar ese rol y dividirlo en 4, sino que ahí, como dijimos, hablamos de la sesión de derecho. El rol es la parte más fundamental para poder tener la propiedad de un terreno y si el terreno no cuenta con la inscripción del rol, ni se molesten en preguntar cuánto vale ni nada, Claro. porque en el fondo no van a ser perjudicados. Es la parte más importante. Es como ¿Cachai? el número de identificación de la propiedad. Exactamente, es el número de Y identificación los de la propiedad. terrenos tienen roles, los departamentos tienen roles, Exacto. tienen roles. Es como los roots de las personas, o sea, son únicos. Sí, son Pero, únicos, claro, por cierto son transferibles, claro, con la diferencia que tienen con el root. Y, claro. y eso, en Y, fondo. bueno, y sí pueden haber, claro, como decís tú, si es que tenía un terreno de 20.000 metros cuadrados, que un terreno de 2 hectáreas, Sí, sí se puede dividir en 4 terrenos de 5.000 metros cuadrados y ahí como exacto. de este rol papá salen 4 roles nuevos, porque sí Exacto. cumplen con la normativa de subdivisión, que son los clásicos 5.000 metros cuadrados que van en todas partes. Pero, y ahí nace la otra cosa, porque si es que este 5.000, que es como el tamaño más chico que se puede subdividir un terreno agrícola en Chile, alguien te vende algo más chico que 5.000, o sea, 10.000, y te dicen, no, es que el rol está asociado a los 5.000, ahí preocúpate. Pero Y ahí preocúpate sale mucho. la... Sí. Sí. Eh, Oye, perfecto. ¿Qué más te quería preguntar? Porque ya hablamos de las sanciones que habían para los que desarrollan esto. Ojalá nos estén Sí. escuchando y sepan que no se puede hacer. Claramente ya lo saben, pero se hacen los locos, así que no sigan estafando. Eh, y ¿dónde puedo sacar más info, Salva? Si es que necesito verificar todas estas cosas. Mira, súper simple, vamos a sacar información. La información, de repente, en el mundo inmobiliario, yo creo en general, sobre todo también en el mercado de terreno, de repente uno dice, uy, ¿dónde me puedo informar? ¿Dónde puedo sacar? O de repente uno cree que la información está oculta. No, al contrario, la información está súper clara, está bien disponible. ¿Ya? Por Mm, ejemplo, ¿dónde puedo obtener información para comprar un terreno? Lo puedo hacer también directamente desde el Servicio de Impuesto Interno. ¿Ya? Me meto a la página, veo el tema, por ejemplo, la inscripción de la propiedad para ver si está vigente, ¿ya? Digamos como por ejemplo la situación tributaria del vendedor o la situación tributaria del dueño de la claro. propiedad. ¿Sí? Pregunten Vemos quién si, es siempre. claro, pregunten quién es siempre y no saben tener un poquito más allá, porque de repente el dueño te puede decir, hola, sí, soy fulano Melgano el dueño, pero en verdad el dueño no es la persona natural, es una empresa, puede ser una persona jurídica. Sí, ¿Ya? Que él sí, está a cargo y de repente o él participa dentro de la empresa jurídica, pero ahí en la empresa jurídica, una persona jurídica puede participar varias personas naturales más. Así que ojo con eso. También la situación de una perfecto. persona jurídica puede ser completamente distinta en términos tributarios o incluso legales, penales,
a la persona natural, ¿ya? Sí, También, obviamente, consultar vale. al conservador de bienes raíces, ¿ya? Solicitar certificados, como hablamos, el del dominio vigente, el certificado de la hipoteca, los gravámenes para verificar la situación legal del terreno. O sea, súper bueno complementar entre el Servicio de Impuestos Internos y el conservador de bienes raíces. Y también hay otras cosas, por ejemplo, cuando queremos darle otro tipo de uso, cuando queremos comprar otro tipo de terrenos que sean comerciales, agrícolas, que queremos dar más producción en vez de residencia, ¿ya? Que aquí a lo mejor me puedo escapar un poquito del terreno brujo, pero es súper importante también para la gente que esté considerando este tipo de inversión, es el registro de comercio, verificar la inscripción y la vigencia de la empresa en lo que se llama el registro de comercio, ¿ya? Sería ver también, sería como una especie de conservador de bienes raíces, pero en vez de términos residenciales lo vemos para términos comerciales, ¿ya? También Perfecto. podemos ver la información en el Poder Judicial, ¿ya? Ver si la propiedad o la persona que vende tiene causas judiciales o está involucrado en litigio. Toda esa información es pública, está disponible. Tú con solamente tener el nombre completo o el root de la persona, tú puedes empezar a investigar todas las cosas que estamos nombrando acá, ¿ya? Y también, Perfecto, para se me volver pega. también al registro de comercio, también puedes ver el tema en la Cámara de Comercio para ver cómo está el historial crediticio de la persona o la empresa dueña de la propiedad y ver la reputación comercial, ¿ya? Porque también eso es súper importante. ¿Ves? ¿A quién le estamos comprando? ¿Le No, estamos comprando a alguien, una empresa a alguien que está quebrado, alguien que tiene una situación financiera solvente? Son cosas que también uno no se pregunta, pero ahora son detalles que de repente hacen que se te pueda caer la transacción, o incluso son detalles que te pueden convertir esta transacción, si la ejecutáis, en una pesadilla, ¿ya? perfecto. Oye, y Salva ahí, para comentar toda esta última parte, nosotros como Portal Terreno hace un tiempo, hace ya un par de años, nos juntamos de hecho con la Seremi de la región metropolitana, porque esta cosa Sí. estaba aflorando muy fuerte, el tema de los loteos brujos y todo el cuento. Y Uh-huh. ella al final nos decía un consejo súper claro que le sirve a cualquier persona, porque tú todo lo que dijiste, eso es lo que hay que hacer. Pero hay gente que Claro, decir, pucha, es que no sé cómo buscar en el servicio de impuesto interno, me hablaste del no sé qué cosa, no sé dónde está, cómo entro, o me da lata buscarlo en internet. Y lo decía la Seremi es simplemente, si es que estáis comprando en X municipalidad, el terreno que estáis viendo, anda físicamente a también, esa municipalidad y pregunta. Y ahí te vayas a saber al tiro si es que te están vendiendo también. algo extraño o efectivamente está todo relativamente en orden y podéis seguir viendo los papeles y todo el cuento. Exacto. Es que de repente Así también que damos datos de la comodidad de la casa porque pasa que, sobre todo donde nos movemos nosotros como Portal Terreno, la gente está invirtiendo no lejos, entre comillas, claro, lejos, digamos, de la municipalidad donde uno está comprando la propiedad, ¿ya? Entonces, como que perfecto. para evitar también, es como se trata de burocracia, se puede hacer esta investigación por internet, pero como decís tú, Andrés, si puedes la oportunidad de ir a la municipalidad, háganlo y ahí se ahorran un montón de tiempo, y si no pueden, sigan esos consejos para ver por internet todas ahí. Perfecto. Uh-huh. Oye, tremenda clase magistral nos estáis dando, Salva, de toda la info y obviamente todas las cosas que hay que tener en cuenta al momento de comprar un terreno y que no meterse en un cacho al final del día. Oye, Exacto. ya estamos terminando. Obviamente siempre recordarles ahí, como el señor directora nos está diciendo, Sí. suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Van a tener todas las novedades. Van a estar saliendo muchos capítulos, se vienen cosas más interesantes. Aparte hay lanzamientos de terreno. Hay mucha info en el canal de YouTube y queremos seguir comentándolo. Si tienen preguntas, déjenlas, nosotros los vamos a ir respondiendo. Así es. Y para ir ya terminando, porque se nos estamos cumpliendo la hora, si nos pudiste dar un mini resumen de los puntos más importantes, en qué fijarnos, para ya ir cerrando el tema, don Salvador. Ya, perfecto, feliz. Ya, para modo resumen, que esto se resumen para compradores y vendedores, ya, porque aquí también, obviamente, queremos también, para los temas de los corredores de propiedades, entenderle que también les puede pasar esta información y se puede convertir la la Exacto. venta en una pesadilla. Ya, muy importante, si aparece una decisión de derecho, lo más probable es que estemos frente a un terreno brujo. Un terreno brujo significa que no tiene su rol propio, sino que comparte un rol, ¿ya? O tiene una fracción de un rol de un terreno, del terreno grande, digamos, con el que pertenece, digamos, el terreno madre, ¿ya? Por ejemplo, también ver investigar sobre el terreno, las advertencias más importantes son que no tenga lagunas, digamos, de temas de impuestos. También ver el tema de que si el precio está muy bajo mercado, ojo, también una advertencia grande, si está muy barato, porque como hablamos, lo barato sale caro.
Y también el tema de la zonificación, que si no podemos comprar terrenos que de uso rural en propiedad donde está establecido una zona urbana. ¿Ya? Luego, investigar, obviamente, como todos dijimos, es súper importante el tema de que se informen, de que esto tiene consecuencias legales y financieras súper importantes, ya que, como comentamos, se puede implicar entre la pérdida de la propiedad, te pueden, incluso si tú empiezas a construir, va a estar fuera de normativa vigente, te pueden demoler la casa, te la pueden parar la construcción. Si tú compras un terreno brujo, va a estar perjudicado en términos de plusvalía y financiamiento, va a tener que obligar, o probablemente va a tener que vender más barato, o probablemente no, se te va a hacer muy difícil vender el terreno. Y también, obviamente, que si uno se quiere informar, ahí está, como habíamos comentado recién, pues a la municipalidad donde está ubicada la propiedad donde quieren comprar para hacer las averiguaciones tanto legales y financieras del comprador, ¿ya? Y también, obviamente, ver en internet que está ahí la información disponible del Servicio de Impuestos Internos, Conservador de Bienes Raíces, incluso también en la municipalidad pueden preguntar por lo que son las famosas DOM, también, que es un punto súper importante. Eso, o sea, en el fondo ahí sería modo resumen. Siempre infórmense para comprar. Es un mercado que, o sea, damos el énfasis de que ustedes no están comprando cualquier cosa, ustedes están comprando una propiedad. Una propiedad significa inversión, significa una decisión importante, una decisión de compra más importante, por lo tanto, no podemos darnos el lujo de no tomar esa decisión informada. Eso. Tremendo, tremendo, Salva. Y ahí, bueno, solo para meterle también el tema de cesión de derechos y ahora también es venta de acciones, que también han salido varias, que es como un otro estilo similar. Exacto. Oye, buenísimo, Salva, tremendo clase. Sí. No, para eso hay harto ingenio acá. Oye, síganos, aparte de YouTube, nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn, obviamente en YouTube, para estar al tanto. Estamos sacando harta info de todo lo relacionado a la tierra. Nuevamente, don Salvador, muchísimas gracias, un hombre en la casa aquí. Muchas gracias a ti, muy feliz de conversar y de poder informar. Tremendo. Y sigan a nuestras redes para estar al tanto de este podcast Terrenales, un podcast de Portal Terreno. Así que todo, que estén muy bien. Muchos saludos. Gracias, Salvador. Nos vemos. De nada, gracias a ti. Chao, chao. Estén bien.